Prepárense porque esto está de impacto. Imagínense que un misil israelí en plena misión hacia Gaza termina por dispararse contra su propio suelo. Sí, como lo escuchan, como lo oyen. Es como si un perro rabioso mordiera a su propio amo en medio de una pelea. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué falló en la lógica militar de Israel? La confusión y el caos en ese momento han puesto en jaque la credibilidad de unas fuerzas de defensa que hasta ahora parecían invencibles. Y lo más sorprendente de todo esto es que ha provocado una tormenta internacional que no se puede ignorar. Vamos a desmenuzar esta locura con un material que hemos preparado especialmente para ustedes. Una verdadera pesadilla se hizo realidad. Un avión de combate israelí descargó una bomba en su propio territorio. Este incidente, lejos de ser un simple error técnico, revela una cadena de fallos que sacuden los cimientos de la seguridad nacional misma de Israel. La imagen de una bomba cayendo sobre suelo israelí no solo fue humillante, sino que también refleja una alarmante falta de control y preparación en las fuerzas de defensa de este país. La noticia ha reventado en todos los medios y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué está pasando con esta fuerza? En una de las zonas más tensas del planeta, donde cada decisión puede desencadenar una crisis internacional, esta falla técnica se ha convertido en un símbolo de vulnerabilidad, no más. Un avión israelí en plena operación contra Gaza sufrió una falla y lanzó accidentalmente una bomba en Nir Shihab, justo en la frontera. La comunidad, que vive en tensión constante, se despertó con la noticia de que su propio ejército les había disparado en la pierna. La gravedad de esto va más allá del daño material. Es un golpe directo a la confianza en la capacidad de Israel para proteger a su propio pueblo. ¿Error o advertencia encubierta? Queda esa pregunta en el aire y lo más escalofriante es que esta no es la primera vez que esto sucede. Para 2022, otro F-16 israelí arrojó accidentalmente una bomba guiada sobre una zona segura durante maniobras nocturnas, imagínense ustedes. Y ahora es en Nir Shihab, se repite el mismo patrón. Expertos apuntan a fallos en el sistema de targeting digital del Spice 2000 que ha presentado errores de calibración en zonas con interferencia electromagnética. Y si la tecnología que presume ser infalible está fallando, donde más importa, imagínense ustedes, la sombra del caos se cuela por el cielo. Pero sigamos con el resto del material, porque esto pica y se extiende, señores. El comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa fue breve pero contundente. Una falla técnica provocó un incidente, pero lo que realmente importa es lo que esto significa en la práctica. La bomba impactó en un área agrícola sin víctimas humanas, pero dejó una herida profunda en términos morales para el país. La imagen de un misil israelí cayendo en territorio propio es un escándalo que pone en entredicho la eficiencia de un aparato militar que se jacta de ser imparable, invencible, invulnerable, y etcétera, etcétera. La duda ahora es si estas fallas son aisladas o reflejan un problema estructural en la maquinaria de defensa. Pero la historia no termina aquí, señores, porque esto no es un caso aislado, en realidad es solo un capítulo más de una serie de errores que parecen acumularse y sin control. Hace un año, una bomba de un avión israelí también cayó en una comunidad cercana. Sin embargo, estas fallas repetidas dejan en evidencia una gestión deficiente y una supervisión que brilla por su ausencia. La confianza en las Fuerzas Armadas de Israel, que siempre se creyó inquebrantable, empieza a tambalearse ante estos sucesos. Se rompió, señores, el mito de la precisión quirúrgica, porque según además un informe del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv, en los últimos 18 meses se han registrado al menos 5 incidentes similares clasificados como anomalías operativas no divulgadas. Incluso se está investigando si ciertos sensores en los F-35 presentan vulnerabilidades ante interferencias desde Gaza. Y si el fallo técnico no fue interno, sino provocado desde afuera,
Imagínense ustedes, la idea de un Israel vulnerable empieza a ser agua. Pero sigamos con el material, porque hace apenas un mes otro misil se desvió y terminó dañado en un vehículo en el sur de Israel. Imagínense ustedes. Cerca de la frontera con Gaza sucedió esto. Aunque no hubo víctimas, esos errores menores dejan claro que el control y la coordinación en las operaciones militares israelíes está fallando. La realidad es que estos accidentes no parecen ser simples casualidades, parecen ser síntomas de un problema mucho más profundo en la gestión de las Fuerzas Armadas. Pero el problema no solo radica en lo técnico, la verdadera humillación está en cómo el gobierno y las autoridades de Israel manejan estas situaciones. En lugar de asumir la responsabilidad y realizar reformas, minimizan estos incidentes como si fueran simples fallos aislados. La narrativa oficial dice que son errores técnicos y nada más. Pero esa postura solo alimenta la incredulidad y el descontento de una población que ya está cansada de la incertidumbre en medio de una guerra que parece no terminar jamás. Y lo que es peor, esta actitud de negación ha provocado una pérdida de legitimidad en el liderazgo de Netanyahu, una más, y su gobierno en general. En lugar de liderar con transparencia, parecen más preocupados por salvar su cara. Y es que el telón de acero tecnológico se empieza a oxidar. Un reporte filtrado del Comando Sur israelí revela que los últimos desvíos de misiles coincidieron con picos de saturación en el sistema C-41, encargado de coordinar la inteligencia y el ataque en tiempo real. Pues, ¿qué significa esto? Que la sobrecarga operativa está provocando errores en la cadena de decisiones automatizadas sin supervisión humana efectiva. Mientras Netanyahu guarda silencio, la inteligencia militar advierte internamente que el sistema está al borde del colapso táctico. La verdadera bomba, al parecer, aún no ha caído y está por venir. Pero vamos con la última parte de este material, porque la crisis interna crece y las críticas se multiplican mientras la situación en Gaza continúa deteriorándose cada día más. En medio de este escenario, Israel lleva más de 4 años en conflicto constante, con miles de vidas civiles perdidas y un sufrimiento que no cesa. La incapacidad de las fuerzas de defensa para garantizar la seguridad de su propio territorio refleja una crisis de confianza y una gestión que deja mucho que desear. Este patrón de fallos no solo revela problemas técnicos, sino que también evidencia una crisis política y social en Israel. La población cada vez más frustrada exige respuestas y cambios reales. La guerra en Gaza, con una violencia descontrolada, ha puesto en evidencia las grietas profundas en el sistema. Y la presión interna no se detiene a pesar de que los medios no la publiquen. Miles de ciudadanos, incluso desde dentro de las Fuerzas Armadas, claman por un cambio urgente. En las últimas semanas, más de 100.000 israelíes firmaron peticiones pidiendo el fin del conflicto, la liberación de prisioneros y el retorno de la paz. La crisis ya no es solo militar, sino también política y social. Y todos saben que algo debe cambiar antes de que todo se desplome. Y se resquebraja, lo hemos dicho desde hace muchas emisiones atrás. Sondeos recientes lo reflejan. 48% de soldados reservistas consultados estarían dispuestos a desobedecer órdenes si consideran que comprometen su vida y las de civiles, y de esta manera el coloso israelí, que alguna vez dictaba las reglas del juego, hoy tambalea sobre su propio desconcierto. La próxima falla quizás no vendrá de un misil, sino del pueblo mismo. Amigas y amigas, hemos llegado hasta aquí con esta información. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.